Yo os voy a hablar de química, de moléculas, de cómo las sintetizamos estas moléculas, cómo pretendemos manipularlas y de un proyecto, Moldan, un proyecto en el que estamos involucrados, una serie de investigadores, que está financiado por la Unión Europea, por el European Research Council, y que pretende precisamente esto, manipular moléculas, tomar el control del mundo molecular. Es un programa que se denomina Synergy Grant, en el que colaboramos científicos de diferentes ámbitos, de diferentes áreas, tratando de ir más allá, o sea, de realmente desarrollar investigación con impacto. En este caso es Leo Gross, de IBM Zurich, Yasser Rep, de la Universidad de Regensburg, son físicos especialistas en microscopía de fuerza atómica, y nuestro grupo en el CICUS, como os decía, de química orgánica. Bien, pero para comentaros sobre este proyecto necesito ir a los principios, y los principios pues es precisamente esto, la tabla periódica de los elementos, 118 elementos conocidos, y toda la materia que conocemos, toda la materia, incluso nosotros, está formada por estos átomos. Algunos son más abundantes, otros menos. En nuestro caso, la mayoría de nuestro cuerpo está formada por oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno y otros 20 y pico átomos. Ahora, lo realmente sorprendente es que estos átomos se ensamblan para formar moléculas que tienen funciones, unas más beneficiosas, otras menos. Y seguro que estáis habituados a estos nombres, adrenalina, glucosa, cafeína, colesterol. Pero lo realmente importante no son los nombres, lo realmente importante es la estructura de estas moléculas, cómo esos átomos se ensamblan en 3 dimensiones, porque en función de cómo se ensamblan, cómo se distribuyen en el espacio, tenemos una función o tenemos otra. Bien, la química se encarga de estudiar las moléculas, se encarga de sintetizarlas, de estudiarlas, de ver sus propiedades. Y realmente cuando comentamos o decimos la palabra química, normalmente la gente se pone en tensión, asocia química con algo artificial, algo negativo, la contaminación. Esto me parece que es un poco injusto. Y para que nos demos cuenta, simplemente pensad en cómo sería un día sin química, cómo sería una visita a un dentista para una extracción de una muela sin anestesia, imaginaros cómo sería, o cómo sería la vida sin antibióticos. Aquí tenéis la estructura de la penicilina, que es posiblemente una de las moléculas que más vidas ha salvado en la humanidad. O imaginaos cómo sería la vida sin adrenalina. Esto que veis aquí es un modelo molecular de la adrenalina, los átomos de carbono en negro, el oxígeno en rojo, en blanco los hidrógenos, azul nitrógeno. Realmente esta distribución es fundamental. Si cambiáis algún átomo de posición ya no tendríamos las propiedades de la adrenalina. Esta es una molécula perfectamente natural que segrega nuestras glándulas suprarrenales, una hormona, y está relacionada con el control del ritmo cardíaco, de la respiración. Sin ella no podríamos vivir. Y también es una molécula que empleamos como fármaco en situaciones de paradas cardíacas, de alergias, de shocks alérgicos graves. Empleamos estos autoinyectables que tienen una pequeña cantidad de adrenalina, un granito de arena de adrenalina, y esta es la diferencia entre la vida y la muerte en muchas situaciones. Ahora, ese granito de arena de adrenalina realmente son 1 trillón de moléculas. Entonces esto ya enlaza con quizás uno de los problemas, de las problemáticas que hace la química tan difícil, y es las moléculas son muy pequeñas. Entonces, a la hora de manipular estas moléculas tenemos serios problemas, son 1 trillón de veces más pequeños que nosotros. ¿Cómo manipularlas? No podemos ni siquiera visualizarlas. A la hora de ensamblar estas moléculas, imaginaros que queremos sintetizar adrenalina precisamente para introducirla dentro de estos autoinyectables. ¿Cómo podemos ensamblar estos átomos si no tenemos unas pinzas moleculares? La forma que tenemos los químicos orgánicos, los químicos sintéticos de hacerlo, es convencer a los átomos, cambiar las condiciones para convencer a los átomos o los fragmentos de moléculas que se ensamblen de la forma que necesitamos. Eso es muy difícil. Esto sería algo como coger las piezas de un Lego, meterlas en una lavadora, poner un programa y al cabo de media hora sacar el Lego ya montado, ya formado. Con la diferencia que tenemos que sacar no un Lego, tenemos que sacar trillones de Legos para que realmente tengan una función en el organismo. Bueno, pues eso es lo que llevamos haciendo los químicos orgánicos durante décadas, cambiar las condiciones de reacción, normalmente son condiciones de reacción en disolución, adicionar aditivos, cambios de disolvente, temperaturas, catalizadores, para convencer a las moléculas que se ensamblen como queremos, desarrollar
métodos sintéticos. Eso es lo que se denomina síntesis química. Y estos métodos sintéticos luego lo publicamos, lo describimos, está en los libros, de forma que cuando queremos sintetizar una molécula concreta como la adrenalina, tenemos una serie de métodos para ensamblar los átomos de la forma que queremos. Aquí, por ejemplo, tenéis el método para sintetizar adrenalina, tres reacciones a partir de sustancias comerciales. Ahora, esta molécula de adrenalina que preparamos en el laboratorio es perfectamente artificial, pero el organismo no va a reconocer si está sintetizada en un laboratorio o está sintetizada en un organismo, es exactamente lo mismo. Bueno, os dije antes que las moléculas eran muy pequeñas y que no podemos visualizarlas. Eso no es del todo correcto. Ahora tenemos técnicas como la microscopía de fuerza atómica que permite llegar a visualizar determinadas moléculas. Esta técnica de microscopía no emplea electrones ni fotones, lo que hacemos es colocar una punta muy fina en un voladizo y este voladizo escanea una superficie. Hay unos cambios de frecuencia en ese voladizo en función de la interacción de la punta con la superficie y esos cambios de frecuencia nos permiten obtener imágenes como la que tenéis abajo a la derecha. Es una molécula de pentaceno formada solamente por carbono e hidrógeno, pero con 5 anillos hexagonales. Bien, en el proyecto Moldan precisamente queremos emplear esta técnica en condiciones muy especiales. Estas imágenes hay que conseguirlas realmente en condiciones de ultra alto vacío, temperatura muy baja para que las moléculas estén quietas y podamos visualizarlas, pero además de visualizarlas lo que queremos es hacer reacciones en moléculas individuales, romper enlaces selectivamente o formar otros. Y esto lo queremos hacer bien con la punta del microscopio de fuerza atómica, con un pulso de voltaje, con luz, adicionando catalizadores de diferentes formas. Aquí os pongo un ejemplo de esta técnica. Lo que veis como precursor es una molécula formada por carbono, hidrógeno y 2 átomos de yodo, que son los que están en color malva. Cuando colocamos la punta sobre esta molécula, con pulso de voltaje, rompemos los enlaces más lábiles, más débiles, que son los enlaces carbono-yodo, y formamos una especie que se denomina arino, que también podemos visualizar. Aquí tenéis cómo es la técnica, veis que se acerca a la punta y un pulso de voltaje que provoca que se rompen los enlaces carbono-yodo. A continuación, con la punta sacamos los átomos de yodo, que en este caso están en color verde, y a continuación, con la misma punta, cogemos una molécula de monóxido de carbono, que es la que actúa de lupa, necesitamos para tener buena resolución, y hacemos el barrido de la superficie donde está la molécula para obtener la imagen. Bien, pues esto, como os decía, es lo que queremos hacer en Moldan. Queremos coger todas las reacciones que hemos desarrollado durante el último siglo y que están en los libros y queremos llevarlas a cabo sobre superficie, en estas condiciones, y visualizarlas y llegar a controlarlas, poder hacer estas reacciones a demanda y combinarlas. Y además no solo ver las sustancias de partida y los productos finales, sino ver qué ocurre en el medio, cómo se rompen los enlaces, cómo se forman otros enlaces. Al final es tomar el control de las moléculas. Incluso queremos hacer motores moleculares o dispositivos moleculares, por ejemplo, ensamblando moléculas a la superficie y haciendo que roten en una única dirección. Bueno, esta idea no es original nuestra, hay muchos científicos que han tenido esta idea, por ejemplo, Richard Feynman, uno de los físicos más famosos del siglo XX, ya en 1959, en su famosa charla Plenty of Room at the Bottom, ya comentó esto, ¿no? La idea de llegar a construir moléculas individuales de la forma que queremos. Ahora tenemos la capacidad de hacerlo, tenemos la técnica fusionando dos áreas como es la química orgánica y la física de superficie, creemos que podemos llegar a hacerlo. Eso es todo, muchísimas gracias por vuestra atención.